¿Y si el mayor error de la religión no estuviera en los libros sagrados, sino en cómo los entendemos? Tanto musulmanes como cristianos afirman transmitir la verdad de Dios. Sin embargo, uno rechaza lo que el otro considera un mensaje divino. Lo que para unos es revelación, para otros es un error. Durante mucho tiempo, musulmanes y cristianos han discutido. ¿Qué libro está más alineado con la ciencia, el Corán o la Biblia? Un manantial fangoso responde irónicamente. Pero la Biblia también dice que el sol se detuvo en el cielo y que no hubo movimiento alguno. Tal como está escrito, ¿quién tiene razón? Estos libros han sido traducidos e interpretados de formas distintas a lo largo del tiempo, lo que inevitablemente ha generado malentendidos. No estamos aquí para discutir. No estamos aquí para tomar partido. Hoy, usaremos inteligencia artificial para mirar todo de forma objetiva. En árabe, hebreo y griego, la IA puede analizar las palabras, el contexto histórico en el que fueron escritas y su significado original, sin filtros emocionales ni inclinaciones religiosas. ¿Por qué es esto importante? Porque si el Corán o la Biblia realmente provienen de Dios, el creador del universo, entonces lo que está escrito en ellos no debería contradecir la ciencia. Albert Einstein lo expresó así: la ciencia sin religión es coja, la religión sin ciencia es ciega. Se trata de mirar todo con la mente abierta, de buscar la verdad, de comprender el periodo histórico en el que fueron escritos estos textos y de reflexionar profundamente. Bienvenido a un viaje de fe con inteligencia artificial. Hoy, esta inteligencia analizará la relación entre ciencia, Corán y Biblia desde una perspectiva moderna. Veremos qué revelan los resultados. Muchos críticos afirman que el Corán, aunque expone ideas con una apariencia científica, contradice a la ciencia moderna. Para evaluar esta afirmación, hemos pedido a la inteligencia artificial que examine algunos versículos en su árabe clásico original, considerando además el contexto del siglo VI, época en la que fueron revelados. Lo que la inteligencia artificial ha revelado es asombroso. Por ejemplo, uno de los versículos más cuestionados menciona un manantial de agua turbia, lo que muchos consideran un error científico relacionado con la astronomía. Sin embargo, este verso forma parte de una narrativa mayor, la historia de Dhul Arnein, un gobernante justo y poderoso. Los viajes descritos en el Corán son, en muchos casos, parábolas destinadas a enseñar sabiduría y justicia. Cuando el Sagrado Corán afirma que Dhul Arnein vio la puesta del sol sobre un manantial fangoso, oscuro o frondoso, no se refiere a un fenómeno astronómico literal, sino a la escena tal como él la percibió desde su ubicación. Es una expresión visual, ligada a su punto de vista, no una declaración científica. La inteligencia artificial, al analizar este pasaje, señala que el verso es un 89% figurativo. Es decir, su intención es transmitir una enseñanza, no describir un fenómeno físico exacto. Otro ejemplo significativo se encuentra en el versículo 30 de la Sura An-Naziat. Muchos estudiosos clásicos lo han asociado con la forma de un huevo de avestruz, muy similar a la forma real de la Tierra. La inteligencia artificial estima que este verso es 93% figurativo y, en parte, literal. Lo mismo ocurre con Sura Nuh, versículo 19, donde se dice que la tierra fue extendida como una alfombra. Más que una afirmación científica, se trata de una imagen que refleja cómo la humanidad percibe el suelo que pisa, como una superficie suave, amplia y hospitalaria. Según los análisis, el 88% de este versículo también es metafórico. El lenguaje simbólico se emplea aquí para representar la experiencia humana de habitar la tierra, no para describir su forma geofísica. Otro concepto interesante es el de los 7 cielos, mencionado repetidamente en el Corán. Los eruditos islámicos han interpretado esto como capas o niveles de creación. Según esta visión, lo que vemos con nuestros ojos es solo el primer cielo. Más allá de él existirían otras 6 dimensiones, invisibles, pero reales. Así, muchos de los versos que han sido criticados por supuesta falta de rigor científico, en realidad contienen expresiones figurativas, percepciones humanas y, en algunos casos,
mensajes que sorprendentemente coinciden con descubrimientos científicos modernos. Si el Corán demuestra este nivel de profundidad y consistencia simbólica, surge una pregunta inevitable. ¿Qué pasaría si sometiéramos la Biblia al mismo tipo de análisis? ¿Qué pasaría si la estudiáramos también con inteligencia artificial? La Biblia, al igual que el Corán, describe el universo. Pero muchas de sus descripciones parecen reflejar creencias científicas antiguas, propias de la cosmovisión de su época. Por ejemplo, el Salmo 93:1 dice: «El mundo está firmemente establecido, no será movido». Durante siglos, este versículo fue utilizado para afirmar que la Tierra era el centro fijo e inmóvil del universo. Una idea común en tiempos en que la astronomía aún no había evolucionado. Otro caso es el versículo 13 del libro de Josué, donde se dice que el sol se detuvo en el cielo para dar más tiempo a los israelitas durante una batalla. Este evento se ha interpretado no como metáfora, sino como un hecho literal y milagroso. Sin embargo, desde el punto de vista científico, implica una suspensión del movimiento planetario, lo cual es físicamente insostenible. Otro ejemplo está en la declaración: «Del Señor son los cimientos de la tierra, y Él ha establecido el mundo sobre ellos». Este verso sugiere que la tierra tenía una base física literal, lo que coincide con la creencia común en aquella época. Según el análisis de inteligencia artificial, este verso tiene un 86% de probabilidad de estar influido por el pensamiento cosmológico antiguo. Y finalmente, Apocalipsis 7:1 menciona los 4 ángulos de la tierra, una expresión simbólica que, sin embargo, fue interpretada durante siglos como evidencia de una tierra plana y cuadrada. Aunque este versículo tiene una alta carga simbólica, aún refleja el conocimiento geográfico limitado del contexto cultural en el que fue escrito. Durante siglos, estos textos alimentaron el conflicto entre religión y ciencia. Y es precisamente ahí donde la inteligencia artificial ha revelado algo fundamental. Cuando las afirmaciones bíblicas sobre el universo se interpretan literalmente, tienden a contradecir el conocimiento científico moderno y reflejan la limitada comprensión cosmológica de su tiempo. Pero, imagina esto. ¿Qué significaría si existiera un libro que describiera el universo de una forma que ni siquiera la gente de aquella época podía imaginar? ¿Sería simplemente una coincidencia? ¿Una invención genial? ¿O una señal de una inteligencia superior? La inteligencia artificial, encargada de analizar estos versos del Corán, ha producido resultados que, francamente, son asombrosos. Han superado todas las suposiciones más descabelladas. En primer lugar, el tema del Big Bang es mencionado en el Corán, en el capítulo 21, versículo 30, donde dice: ¿No ven quienes no creen que los cielos y la tierra eran una sola masa, y que nosotros los separamos? Este versículo explica cómo el universo fue creado a partir de un punto único, y luego separado, expandido. Una explicación asombrosamente similar a la teoría del Big Bang. Pero no termina ahí. En el capítulo 51, versículo 47, el Corán dice: «Y el cielo lo construimos con poder, y en verdad, lo estamos expandiendo». Este verso describe la expansión continua del universo. Y lo más sorprendente es que los científicos llegaron a esta misma conclusión apenas hace unas décadas, después de siglos de observación y estudio. El Corán ya lo había dicho. En el capítulo 36, versículo 40, se afirma: «El sol no alcanza a la luna, ni la noche se adelanta al día. Cada uno navega en su propia órbita». Este versículo describe con precisión el movimiento de los cuerpos celestes. En árabe, la palabra utilizada es yasbaún, que significa flotan o se deslizan. Es una imagen perfecta para expresar el movimiento continuo de los planetas y las estrellas en el espacio. La inteligencia artificial, al comparar esta descripción con el conocimiento científico actual, le otorgó una precisión del 88%. Una valoración impresionante. Y aún hay más. La atmósfera terrestre, nuestra capa protectora, también es mencionada. En el versículo 32 del capítulo 21, se afirma: «Y hemos hecho del cielo un techo protegido».
Una clara referencia a la función de la atmósfera como escudo frente a radiaciones, meteoritos y otros peligros. Según el análisis de la inteligencia artificial, la compatibilidad científica de este versículo es del 90%. ¿Ves? Estos no son simples versos poéticos o frases hermosas. Son descripciones de hechos científicos expresadas con una precisión asombrosa y en un tiempo en que ese conocimiento era, sencillamente, imposible de alcanzar por medios humanos. ¿Puede todo esto ser solo una coincidencia? Un 0,15% es el margen de posibilidad estimado por los modelos matemáticos. En otras palabras, no estamos hablando de suerte. Estamos hablando de un conocimiento que trasciende su tiempo. Toda esta información proviene del Corán. Y lo que demuestra es que no es un libro encerrado en su época, sino que contiene verdades profundas que contradicen los errores comunes que la humanidad creía en aquel entonces sobre el universo. Lejos de adaptarse a las creencias cerradas de la época, el Corán las confronta. Rompe con las ideas establecidas. Se convierte en un desafío a las limitaciones del pensamiento humano de su tiempo. Y cuando miramos la historia, todo esto cobra aún más sentido. Tomemos el caso de Galileo Galilei, llevado a juicio en 1633. Pero no por desafiar a Dios, sino por decir algo que vio con sus propios ojos. ¿Que la Tierra se movía? Por afirmar lo evidente, fue obligado a retractarse. Fue condenado a vivir bajo arresto domiciliario hasta su muerte. No porque dijera algo absurdo, sino porque su verdad chocaba con lo que las autoridades religiosas afirmaban como incuestionable. Durante siglos, esa mentalidad sofocó el avance de la ciencia y alimentó una fe basada en el miedo, no en la verdad. Se acalló la evidencia para no incomodar la doctrina. Este evento no fue un caso aislado. Es un reflejo de cómo, a lo largo de la historia, se ha intentado silenciar a quienes se atrevieron a ver más allá. Y sin embargo, las escrituras cambiaron, pero la evidencia científica permaneció intacta. Más que presentarnos una simple conclusión, se nos señala un patrón específico, un patrón de comportamiento interpretativo que, una y otra vez, rechaza la evidencia clara. Un solo error no es solo un descuido. Es parte de una tendencia más profunda. La inteligencia artificial no solo ha descubierto este patrón recurrente, sino que lo ha documentado con precisión. No basta con señalar un error aislado en la interpretación de los textos sagrados. Lo importante es entender cómo, durante siglos, muchos relatos bíblicos sobre el universo fueron tomados literalmente, cuando, en realidad, estaban escritos en un lenguaje simbólico. Esto sucede cuando insistimos en mantener nuestras propias interpretaciones, incluso ante hechos evidentes. Y aunque muchos historiadores consideran que este debate ya está cerrado, la verdad es que sigue siendo una pregunta urgente. ¿Cómo podemos estar seguros de que las interpretaciones modernas no se perderán o distorsionarán con el paso del tiempo? Es un pensamiento que merece ser reflexionado una y otra vez. ¿Tiene sentido que verdades tan profundas pasen desapercibidas? ¿O que se ignoren simplemente porque no se ajustan a las creencias tradicionales? La inteligencia artificial ha estudiado tanto la Biblia como el Corán. Ha comparado lo que ambos libros dicen sobre el universo, confrontándolo con el conocimiento científico moderno. Y la diferencia es muy clara. La información que encontramos en la Biblia refleja el conocimiento de la gente de su época. En cambio, los versículos del Corán son diferentes. Hablan de la expansión del universo, de planetas flotando en sus órbitas, de una atmósfera que protege la Tierra. Y lo más impactante, los científicos solo descubrieron todo esto muchos siglos después. Esto no es mito. Hay pruebas claras. ¿Y cuál es la probabilidad de que todo esto sea una simple coincidencia? Es extremadamente baja. Los cálculos estiman menos del 0,15%. Eso significa que el Corán no se equivoca en cuestiones científicas. Por el contrario, el Sagrado Corán lo dice con claridad. Y cuando la evidencia es tan sólida, no podemos seguir ignorándola.